Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Te gustaría tener una tortuga acuática de mascota? Bueno, si vas a la tienda es muy probable que te la vendan con un envase en forma de isla y un pequeño pote de alimento. Luego, el vendedor te dirá que estás listo para irte y criarla. Esto me da mucha pena porque para que una tortuga sobreviva, esté saludable y feliz, se necesitan más cosas. Aquí te diré todo lo que necesitas saber para cuidar tu tortuga. ¡Adelante! Las tortugas son animales que han sobrevivido en la Tierra 250 millones de años. Vivieron durante el periodo Jurásico, así que son animales sorprendentes, supervivientes y muy inteligentes. Pero en cautiverio las reglas cambian un poco, debido a que su alimentación y cuidado depende completamente de nosotros, y se debe tener un cuidado adicional sobre todo en sus primeros años. A continuación te diré lo más resumido posible lo que necesitas saber para criarla. El estanque. El envase en forma de isla es donde peor la puedes tener, ya que tiene muy poca agua, es muy estrecho para que ella pueda nadar con libertad y no se puede regular la temperatura del agua. En este envase, las tortugas terminan muy estresadas y se pueden enfermar con mucha facilidad. Las tortugas acuáticas viven la mayor parte de su tiempo en el agua y les encanta nadar, así que su entorno ideal es un recipiente con la mayor parte de agua posible. Una regla para saber el tamaño mínimo del estanque es que para cada centímetro que tenga el diámetro del caparazón, se debe disponer de un estanque de 15 litros. Es decir, si mide 4 centímetros, un estanque de 60 litros estará bien. Si tienes más de una tortuga, debes medir la tortuga adicional y agregar 7.5 litros por cada centímetro que ésta tenga. Es decir, si la tortuga es de 2 centímetros, debo agregar 15 litros más. En este caso, para estas dos tortugas, 75 litros sería su espacio mínimo ideal. La temperatura del agua. La temperatura del agua debe de estar entre 22 a 25 grados centígrados. Lo recomendable es disponer de un termómetro de estanques para monitorear esto. Si tienes la tortuga en un sitio frío o con aire acondicionado, necesitarás comprar un calentador de estanques para tortuga. Estos son similares a lo de los peces, pero vienen con una reja protectora para que la tortuga no se queme, ya que a ellas les encanta posarse sobre él porque sienten el calor. La recomendación es ponerlo lo más céntrico posible, para que el calor se distribuya uniforme. Las tortugas por lo general viven en clima tropical, pero las que experimentan el invierno, cuando baja la temperatura, se ponen en estado de hibernación, donde permanecen inmóviles. Su metabolismo baja drásticamente y se consumen sus reservas lo más lento posible. Si este tiempo es muy prolongado, se podrían congelar sus órganos y sufrir daños irreversibles. Para las tortugas más pequeñas de 12 centímetros, menores de 2 años o que estén en cautiverio, se recomienda evitar que entren en estado de hibernación y tratar de emularles siempre un clima de verano. La rampa y la iluminación. Las tortugas son reptiles y necesitan salir a coger sol a la superficie. El sol les proporciona vitamina D y energía para recuperar fuerza y mantenerse activas. También hace que su caparazón se les ponga más duro. El estanque debe contar con una rampa para que la tortuga salga del agua a coger sol. El estanque debe llenarse lo más posible de agua para que la tortuga tenga más espacio para nadar. Con cuidado de no llenarla demasiado. Si la rampa está muy alta, la tortuga puede escapar. Evita desperdiciar el espacio del estanque. Por ejemplo, si se coloca el agua así. Si tienes el estanque en el patio y está al sol, no necesitarás nada más. Aunque esto no es lo más recomendable si tu tortuga es muy pequeña o recién nacida, ya que pudieran ser atrapadas por aves oportunistas. Pero si la tortuga es más grande, al sentir cualquier tipo de amenaza se tiran al agua inmediatamente para cubrirse. También depende de qué tan domesticada ella esté. Si colocas el estanque dentro de la casa, necesitas colocarle una lámpara domo con un bombillo UV que emita rayos ultravioleta para emular los rayos del sol. También es necesario darles calor con una iluminación brillante igual a la del sol. Esto se logra con una lámpara de pinza con un bombillo de halógeno. Todo esto lo encontrarás en una tienda de mascotas. Es recomendable comprar los bombillos que son para tortuga y no para otro tipo de reptil, ya que los de tortuga son a prueba de salpicones de agua. También, estas luces deben dejárselas prendidas durante el día y apagarlas en la noche, así que es muy buena idea contar con un timer, que pudieran ser los que se usan para las luces de Navidad.
Mientras consigues las lámparas, puedes sacar la tortuga a coger sol bajo supervisión. Debes tener precaución de elegir un recipiente que no se pueda escapar y que tenga una zona con sombra, ya que si hace mucho sol, la tortuga puede protegerse de él y también esconderse de cualquier amenaza. Si el sol es muy fuerte, el recipiente puede sobrecalentarse mucho, generándole quemaduras y se puede deshidratar muy rápido. Es preferible dejarle un poco de agua, ya que ella puede hidratarse y absorber el agua por su cola. No la pongas a coger sol dentro de una ventana cerrada o puerta de vidrio, ya que los rayos que necesita recibir no traspasarán el vidrio. El filtro. Las tortugas acuáticas solo comen en el agua. La comida especial de tortuga se disuelve muy fácil y mancha mucho el estanque. También la tortuga genera amoníaco y muchos desechos. Por esto se debe disponer de un buen filtro llamado canister o filtro de vaso. Este tipo de filtros es ideal para limpiar el agua y mantenerla limpia durante más tiempo, ya que cuenta con varias capas de filtración, como esponjas y cilindros biológicos. Estos se usan para que se acumule una bacteria amigable y colonice el filtro, la cual ayuda a digerir el amoníaco. También incluyen bolsas de carbón. Estas eliminan las toxinas y reducen el amoníaco. Mi recomendación en particular es que compres un filtro superior al que indique su empaque, ya que el cálculo que dice la caja está orientado al uso con peces y no con tortugas. Por ejemplo, si el filtro dice que es para un estanque de hasta 38 litros y tu estanque es de ese tamaño, debes comprar el siguiente que sea más grande, por ejemplo, el filtro para 76 litros, ya que para mantener un estanque con tortugas se requiere un equipo superior al de los peces porque la cantidad de desechos es mucho mayor. El agua. El agua que recibimos de la llave está llena de químicos. Puede tener exceso de cloro y afectar la salud de la tortuga. Para esto venden un producto que se llama acondicionador de agua para tortugas, donde debemos echarle un par de cucharadas dependiendo la marca del producto y el tamaño de tu estanque. La cantidad nos la dirá la etiqueta del producto. El alimento. Hay comida especial de tortuga que trae vitaminas, minerales y se debe usar como alimento base. Vienen en diferentes formas. A mí en particular me ha resultado más las de este tipo. Fijándome en su etiqueta, veo que tienen más nutrientes y las alimenta mejor. También hay que integrarle proteína a su dieta. Evitar darle cualquier comida procesada o cocinada. Se les puede dar pequeños pedazos de pollo crudo de vez en cuando. Y pescado crudo que no sea salado también como alternativa. A ellas les encanta el sabor de los camarones disecados que venden en las tiendas de mascotas. Esto se los puede servir como proteína, pero lo veo más como a modo de snack o merienda. Pueden comer grillos, larvas o insectos pequeños. En la tienda de mascotas venden peces pequeños que son vendidos para alimento. Estos también se los puede suministrar. Esto ayuda a que su instinto de caza se mantenga activo. Su dieta debe tener vegetales como hojas verdes, lechuga, brócoli, pepino, zanahoria. Se debe evitar darle espinacas, ya que no la digieren bien, así como también frutas cítricas. Frutas como el melón, la manzana, banana están muy bien, pero sin mucha frecuencia por la cantidad de azúcar que contienen. También es muy bueno darle huesos de calcio, le ayuda a fortalecer su caparazón. La comida hay que dejársela 30 minutos y luego retirarla para que no se descomponga y dañe el agua. Las tortugas jóvenes deben ser alimentadas 2 veces al día. Luego, cuando comienzan a crecer, van perdiendo el apetito y empiezan a comer menos, comiendo 1 vez al día. Las tortugas más viejas necesitan comida cada 2 o 3 días según sea su apetito. Limpieza. El estanque de agua de tortuga se mancha mucho más que la de los peces. La frecuencia de limpieza varía dependiendo del tamaño del estanque, la cantidad de tortugas y el filtro, pero pudiera ser en promedio una limpieza semanal más o menos. Para esto se debe sacar el agua del estanque, limpiar todas sus paredes, la rampa, el calentador, el filtro por dentro y todas sus partes. Tenga en consideración que entre más adornos se tengan en el estanque, más cosas se tendrán que lavar. Las tortugas portan una bacteria llamada salmonela, que pueden afectar la salud de las personas, sobre todo en niños y adultos de la tercera edad. Las tortugas pequeñas, menores de 10 centímetros, son las que más producen esta bacteria. En las tortugas más grandes, el riesgo se reduce considerablemente. Después de tocar la tortuga o algún área del estanque, se debe lavar bien las manos para evitar enfermarse de esta bacteria. Últimas recomendaciones. Evita que tu tortuga esté con el caparazón hacia abajo, ya que sus pulmones se encuentran en la parte dorsal de su caparazón y sus otros órganos comprimirán sus pulmones dificultando su respiración. Si la tortuga permanece mucho tiempo así, se puede asfixiar.
Si notas que tu tortuga está poco activa, debes asegurarte de que esté recibiendo suficiente sol, comiendo adecuadamente y que se encuentre en un ambiente en buenas condiciones. Cuando le pongas nombre a tu tortuga, fíjate en su cola. Si la cola es larga, es varón. Si la cola es muy corta, es hembra. Aunque a temprana edad es difícil determinar esto, porque ellas se desarrollan más adelante. Pero si su diámetro es mayor a 8 centímetros, esto se puede determinar con más certeza. Los filtros de vaso deben de estar a un nivel más bajo que el estanque, ya que trabajan con la presión del agua y gravedad. Así que es muy buena idea contar con un gabinete para ocultar el filtro y guardar la comida de la tortuga. Si quieres integrar peces para convivir con la tortuga, lo puedes hacer, pero deben de ser peces grandes y que no tengan colas muy largas, para que la tortuga no le llame la atención morderla. También, el cuidado del agua debe ser mucho mayor porque el pez necesita que el agua esté en buenas condiciones. En cautiverio, las tortugas viven entre 15 y 20 años. Si decides tener una, debes pensar que va a crecer y rápido. Así que es recomendable conseguirle un estanque que le vaya a durar más durante su crecimiento, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades y presupuesto. Es muy conveniente que la tortuga tenga un estanque con el tamaño adecuado y que esté bien alimentada para que pueda crecer correctamente, para que así no se quede pequeña por falta de comida o espacio. Lo ideal es que puedas mantener tu mascota hasta el resto de sus días. Pero si no es posible por alguna razón, es importante que ella se desarrolle lo mejor posible para que esté bien fuerte. La tortuga es un animal que representa la buena fortuna, longevidad y vida. Es un animal que ha permanecido en el tiempo digno de respeto y admiración. Para criar una tortuga acuática se requiere mucho más que un envase en forma de isla. Se requiere dedicación y amor por los animales. Si te gustó el video, dale like, suscribir y comenta. Si tienes alguna duda, nos vemos en la próxima.